El sol se cernía como un martillo gigantesco sobre la vasta extensión de tierra que marcaba la frontera entre dos mundos, México y Estados Unidos. Desde lo alto, las imágenes aéreas revelaban un lienzo desolado y monocromático, salpicado solo por la tenaz vegetación que se aferraba a la vida en medio de la aridez. Dunas interminables se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, formando un laberinto de arena y roca, una barrera natural tan imponente como cualquier muro construido por el hombre. En esta inmensidad silenciosa, cada sombra era un misterio, cada brisa un susurro de historias no contadas, de sueños rotos y de esperanzas que se negaban a morir. ¿Qué secretos guardaba esa tierra implacable? ¿Qué milagros se gestaban en la oscuridad de sus noches y en el fulgor despiadado de sus días? Este desierto, aparentemente vacío, era en realidad un cruce de caminos, un purgatorio para aquellos que buscaban una nueva oportunidad, un lugar donde lo humano y lo divino se entrelazaban de formas insospechadas. Si estas historias te atrapan, considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Juan, un joven hondureño de apenas 24 años, era uno de esos soñadores. Sus ojos profundos y un poco cansados conservaban sin embargo una chispa de resiliencia, un brillo indomable que se negaba a ser extinguido por las adversidades. Llevaba varios días caminando, cada paso una tortura, cada aliento una victoria. A su espalda, un pequeño saco de tela raída contenía todas sus posesiones, una muda de ropa, una fotografía descolorida de su madre y sus 2 hermanitos pequeños, y un puñado de ilusiones. El camino no era una ruta, sino una promesa. Un juramento silencioso que se había hecho a sí mismo y a su familia. En su aldea natal, la escasez era una sombra constante, un hambre que carcomía los huesos y la esperanza. La tierra ya no daba frutos y las oportunidades se habían esfumado con la misma rapidez con la que el sol se ocultaba tras las montañas. Juan era el mayor, el responsable, el elegido para cruzar esa frontera invisible y con un poco de suerte y mucha fe encontrar algo mejor, algo que le permitiera enviar ayuda, que les diera a los suyos la oportunidad de una vida digna, lejos de la miseria que les había arrebatado hasta el último vestigio de alegría. Su motivación era sencilla y poderosa: amor. Un amor que lo empujaba a seguir adelante, incluso cuando sus piernas gritaban por descanso y su mente se nublaba por la fatiga. La jornada había sido especialmente brutal. El sol del mediodía azotaba sin piedad y el calor se sentía como una manta de plomo sobre su cuerpo. Hacía horas que no probaba una gota de agua y la boca se le había convertido en un desierto aún más árido que el que lo rodeaba. Cada trago de aire caliente raspaba su garganta y la cabeza le zumbaba con un ritmo monótono y aterrador. Se tambaleaba, sus pasos erráticos, cada vez más pesados, como si sus botas se hubieran llenado de cemento. El paisaje, antes un mar de arena y rocas, comenzó a distorsionarse, a danzar frente a sus ojos. Las siluetas de los cactus se alargaban y encogían. Los arbustos secos se transformaban en figuras amenazantes y el horizonte ondulaba como agua hirviendo. Las visiones se hicieron más frecuentes, más vívidas. Por un momento creyó ver un oasis, un espejismo cruel, con palmeras exuberantes y un arroyo cristalino, solo para que se desvaneciera en el aire, dejándolo con un sabor amargo de desilusión. La fuerza lo abandonaba. Sentía que sus músculos se deshacían, que su voluntad se quebraba bajo el peso de la desesperación. Cayó de rodillas, la arena ardiente quemándole las palmas de las manos,
pero no tenía fuerzas ni para apartarlas. Intentó levantarse, intentó reunir el último vestigio de energía, pero el cuerpo le falló. Su cabeza giró, el mundo se puso patas arriba y un velo oscuro comenzó a cubrir su visión. Escuchó un pitido agudo en sus oídos, cada vez más fuerte, hasta que lo ahogó todo. La sed era una agonía, un fuego que consumía cada célula de su ser. Un nombre, el de su madre, resonó débilmente en su mente, la última conexión con el mundo antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. El desierto, indiferente, seguía su curso, el viento arrastrando granos de arena sobre su cuerpo inerte. No muy lejos, el zumbido distante de un motor rompía el silencio, una señal de vida que Juan ya no podía percibir. Su viaje, que había empezado con esperanza, ahora pendía de un hilo, suspendido entre la vida y una muerte solitaria en la inmensidad de la nada. El destino de Juan, y quizás el de muchos otros, estaba a punto de cruzarse con algo que trascendía la lógica y la comprensión humana, marcando el inicio de una historia que muy pocos creerían, pero que cambiaría todo para siempre. El sol no perdonaba. Juan, con los labios partidos y la piel cuarteada, sintió cómo sus piernas flaqueaban por última vez. La última gota de agua en su cantimplora había desaparecido hacía horas, y la promesa de una nueva vida se desdibujaba ante sus ojos nublados. Un último intento por mantenerse en pie, un tambaleo inútil, y luego el impacto sordo de su cuerpo contra la arena hirviente. El mundo se tiñó de negro. La cámara en ese momento se acercó, deteniéndose con una lentitud casi reverencial en la figura inmóvil de Juan, un pequeño bulto de esperanza y desesperación en la inmensidad hostil del desierto. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido distante de un insecto y el viento que arrastraba diminutos granos de arena como si quisiera borrar cualquier rastro de vida. Era el desierto, implacable y majestuoso, el verdadero antagonista de esta historia, un enemigo silencioso que cobraba su tributo con cada rayo de sol y cada soplo de aire caliente. Minutos u horas era imposible saberlo. En la lejanía, una mancha oscura creció, transformándose lentamente en el perfil inconfundible de una camioneta de la patrulla fronteriza. Un Ford Raptor que levantaba una estela de polvo rojizo mientras avanzaba con determinación por el terreno irregular. Adentro, Miguel, un agente veterano con el rostro curtido por el sol y los años de servicio, conducía con la mirada fija en el horizonte. A su lado, Elena, una agente más joven, con ojos perspicaces y una curiosidad innata que la impulsaba a examinar cada anomalía del paisaje. Su rutina era monótona, patrullar kilómetros de nada, buscando señales de vida o de paso ilegal, y la mayoría de las veces encontrando solo la vasta soledad. Pero aquel día sería diferente. «Mira eso, Miguel», dijo Elena, señalando con el dedo hacia un punto en la distancia que aún era imperceptible para el ojo menos entrenado. ¿Es alguien? Miguel entrecerró los ojos, ajustando el enfoque de su visión. Efectivamente había un cuerpo tendido. Disminuyó la velocidad, la camioneta rugiendo suavemente antes de detenerse a unos metros del migrante inconsciente. El polvo que había levantado los envolvió por un momento antes de disiparse, revelando la imagen cruda y familiar de la desesperación en la frontera. Ambos agentes salieron del vehículo. El calor los golpeó como una pared, pero estaban acostumbrados. Miguel, con una expresión de resignación ya grabada en su rostro, se acercó primero. Había visto esto cientos de veces. Migrantes deshidratados, agotados, algunos a las puertas de la muerte.
era la cruda realidad de su trabajo. Elena, más cautelosa, lo siguió, llevando consigo el kit de primeros auxilios. Al llegar junto al migrante, que resultó ser Juan, notaron su respiración superficial y su pulso débil pero presente. «Está vivo», murmuró Miguel, con un alivio apenas perceptible en su voz. Se arrodilló para examinarlo más de cerca, mientras Elena abría el botiquín, lista para administrarle agua y sales rehidratantes. Pero fue Elena quien hizo el descubrimiento que cambiaría el curso de todo. «Miguel, mira esto». Su voz denotaba una extraña mezcla de asombro y desconcierto. Se había alejado un par de pasos del cuerpo de Juan, sus ojos fijos en la arena alrededor. Miguel, con una ceja levantada, siguió la dirección de su mirada. Allí, impresas en la arena fina y sin perturbar, había un conjunto de huellas. Pero no eran huellas cualquiera. Eran huellas de pies descalzos, sorprendentemente grandes y bien definidas, como si hubieran sido marcadas con una presión firme y deliberada. Lo realmente inquietante era que no parecía haber un patrón claro que condujera hasta Juan, ni que se alejara de él. Las huellas terminaban abruptamente a unos metros de donde Juan yacía, como si la persona que las había dejado simplemente hubiera desaparecido en el aire. No había otras huellas que las acompañaran, ni el rastro de la suela de un zapato, ni el rastro de un vehículo. Solo esas improntas singulares. Miguel se levantó pasándose la mano por la barbilla. Su escepticismo natural se puso en alerta máxima. ¿De quién son esas huellas? No pueden ser de él, dijo señalando a Juan. Las huellas de Juan, más pequeñas y poco profundas, se mezclaban con las otras, pero era evidente que eran distintas. Además, las huellas misteriosas parecían haber sido hechas por alguien que caminaba con una calma y una determinación que contrastaba con el esfuerzo desesperado de un migrante exhausto. Elena se agachó para examinarlas más de cerca, casi tocándolas con la punta de los dedos. No, definitivamente no son las suyas. Y son muy grandes. ¿Habrá estado alguien más con él? ¿Alguien lo dejó aquí? La pregunta flotaba en el aire caliente, cargada de una imposibilidad que ambos sentían. No había indicios de que alguien más hubiera estado allí. El desierto, en su vastedad, no miente. Cada pisada deja un rastro, cada movimiento una perturbación. Pero estas huellas parecían desafiar toda lógica. El sol seguía abrasando y el tiempo era crucial para Juan. Sin embargo, la presencia de esas huellas inexplicables los había detenido. Miguel sacó su radio, reportando la situación y solicitando una ambulancia, pero omitió mencionar el detalle de las huellas. Había algo en ellas, una rareza tan palpable que sabía que un informe preliminar por radio no les haría justicia. Tendrían que ser investigadas en persona. Mientras esperaban, Elena sacó su teléfono y tomó varias fotografías de las huellas desde diferentes ángulos, grabando la escena en su memoria de una manera que las palabras no podían. Sentía una punzada de emoción en el estómago, una mezcla de fascinación y temor. El desierto era un lugar de misterios, pero esto era diferente. Las huellas parecían casi sacras. Miguel, por su parte, intentó seguir el rastro de las huellas en la arena, buscando un origen, una dirección. Caminó en círculos, escudriñando el suelo con la atención de un detective experimentado. Pero las huellas, después de unos pocos metros, simplemente desaparecían. No se desdibujaban, no se cubrían con arena. Simplemente cesaban, como si la persona que las había dejado se hubiera evaporado en el aire. Volvió al lado de Juan, su mente ya enredada en la paradoja que acababa de presenciar.
La sed de Juan era evidente, y su recuperación era la prioridad, pero el enigma de las huellas ya se había incrustado en la mente de ambos agentes. Una semilla de lo inexplicable, plantada en la dura realidad del desierto. El tiempo que precedió a la llegada de la ambulancia transcurrió en un extraño silencio, solo roto por el viento y el esporádico «Estás conmigo, muchacho», que Miguel le susurraba a Juan, como para anclar la realidad en medio de un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. La voz de Juan balbuceaba, un hilo apenas audible que se esforzaba por romper la neblina que aún envolvía su mente. Lentamente, los bordes de la conciencia se definían, revelando el blanco estéril de una ambulancia, el suave zumbido de alguna máquina y el tenue olor a desinfectante. Sus ojos, pesados y secos, parpadearon, intentando enfocar las figuras borrosas que se cernían sobre él. Eran los agentes de la patrulla fronteriza, Miguel y Elena, sus rostros tensos con una mezcla de preocupación y una curiosidad inusual. «¿Puedes oírnos, Juan?», preguntó Elena, su voz suave y profesional. Juan asintió, un movimiento leve que le provocó un mareo instantáneo. El recuerdo de la sed, el sol hiriente y la rendición de su cuerpo regresó como una ola fría, pero junto a él, algo más, una imagen fugaz de paz y alivio. Miguel, el agente mayor, se inclinó un poco más, su mirada penetrante. «Juan, cuando te encontramos, había algo en la arena, unas huellas de pies. ¿Recuerdas algo de eso?». La pregunta pareció desbloquear una compuerta en la mente aturdida de Juan. Una oleada de sensaciones, más que recuerdos claros, lo invadió. La luz intensa del desierto se difuminó, reemplazada por un halo cálido y sereno. Una figura, grande pero no imponente, bondadosa. Él estaba ahí», murmuró Juan, su garganta rasposa. Se inclinó sobre mí, me dio agua. Las palabras salían con dificultad, cada una un esfuerzo monumental. Los agentes intercambiaron una mirada de incredulidad, casi imperceptible. Habían encontrado a Juan solo, desmayado, con una botella de agua vacía a su lado, la cual ellos mismos le habían ofrecido al principio pensando que la llevaría consigo. «¿Agua? ¿Quién te dio agua, Juan?», insistió Miguel, su tono ahora más escéptico. Juan cerró los ojos, concentrándose. La imagen se hizo más nítida. Un hombre, no lo sé, una túnica sencilla de tela clara, sandalias, una barba bien cuidada, oscura, con algo de canas, y sus ojos llenos de una compasión que jamás había visto. Veía tan pacífico. Describió la sensación de sus manos, fuertes pero delicadas, levantando su cabeza, el frío del agua bendita que le bajaba por la garganta, aliviando la quemadura. Y las palabras de aliento, de esperanza, susurradas con una dulzura que resonaba en su alma. «No temas, hijo, tu fe te ha salvado. Sigue adelante. La esperanza te espera». Elena tomó notas en una pequeña libreta, aunque su rostro mostraba una mezcla de perplejidad y una creciente fascinación. Miguel, por su parte, fruncía el ceño. Deshidratación severa, alucinaciones, era lo más probable. Pero las huellas, esas huellas que no encajaban. «¿Y los pies, Juan?», preguntó Miguel, su voz ahora más baja, casi un susurro. «¿Cómo eran sus pies?». Juan abrió los ojos de nuevo. Grandes, fuertes y descalzos. Una pausa y luego una exhalación temblorosa. Dejó unas huellas muy claras en la arena, profundas, como si el peso de todo el mundo reposara en cada paso, pero a la vez con una ligereza infinita. Al escuchar esto, Elena levantó la vista de su libreta, sus ojos encontrándose con los de Miguel.
La descripción de Juan coincidía de manera escalofriante con lo que habían encontrado. Huellas grandes, claramente marcadas, de pies descalzos, inexplicablemente nítidas en la arena. Miguel lo miró fijamente, buscando una señal de mentira, de engaño, pero solo encontró una convicción inquebrantable en los ojos cansados del migrante. ¿Quién era Juan?, preguntó Elena, casi sin aliento, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la ambulancia. Juan la miró, luego a Miguel, y una sonrisa débil pero llena de una paz profunda se dibujó en sus labios agrietados. No tengo dudas. Era él, era Jesús. El silencio que siguió a esa declaración fue pesado, casi palpable. Para Miguel, la mente racional se apresuraba a catalogarlo como un delirio inducido por la deshidratación extrema. Su experiencia en el desierto lo había expuesto a visiones de todo tipo que los migrantes sufrían bajo el abrasador sol. Sin embargo, las huellas, las malditas huellas, eran un testamento silencioso e irrefutable. Cada fibra de su ser le decía que había una explicación lógica, pero su mente no podía dar con ella. Él las había visto, las había fotografiado. No eran las huellas de Juan, no eran las suyas. No había habido nadie más. Elena, por otro lado, sentía una punzada en el pecho, una sensación extraña, una mezcla de incredulidad y una chispa de una fe que creía olvidada. Había algo en la voz de Juan, en la serenidad de su rostro a pesar de su debilidad, que le impedía descartar su historia por completo. La convicción. Esa era la clave. Juan no estaba inventando una historia, la estaba contando con la certeza de quien ha vivido una epifanía. La incredulidad era palpable en el ambiente, podía casi saborearse. Miguel negó con la cabeza ligeramente, un gesto casi imperceptible de desestimación, pero sus ojos profundos y oscuros no podían ocultar la incertidumbre. Había visto muchas cosas en la frontera, pero nunca algo que desafiara tan directamente la lógica y la razón como esas huellas y el testimonio de este hombre. Para él, era un caso más que se añadiría a la larga lista de enigmas sin resolver, de historias fantásticas contadas por mentes exhaustas. Pero para Elena, con una sensibilidad más abierta a lo inexplicable, las palabras de Juan resonaron en un lugar más profundo, un lugar que la razón a menudo ignoraba. La idea de una figura luminosa en medio de la desolación del desierto, ofreciendo consuelo y salvación, era poderosa. Sintió una punzada, casi un eco de las palabras de aliento que Juan había recibido. Era una historia que, aunque fantástica, tenía una extraña cualidad de verdad, que la hacía dudar de su propio escepticismo condicionado. La frontera, con su implacable belleza y su cruel indiferencia, siempre había sido un lugar donde lo terrenal y lo espiritual parecían tocarse, donde la desesperación más profunda a menudo daba paso a la esperanza más inverosímil. Y Juan, en su vulnerabilidad, parecía haberse convertido en un puente entre ambos mundos, un testigo involuntario de algo que trascendía la comprensión humana. La historia de Juan, contada con una convicción tan pura y una fe inquebrantable, no tardó en extenderse como un reguero de pólvora entre el personal de la pequeña clínica rural donde fue llevado. Al principio, fue recibida con una mezcla de conmiseración y escepticismo, una reacción predecible en un entorno acostumbrado a las historias de migrantes alucinando bajo el sol inclemente del desierto. Los médicos atribuyeron sus visiones a la deshidratación severa y al choque hipovolémico, condiciones que decían podían inducir experiencias psíquicas extremas.
Las enfermeras intercambiaban miradas, algunas asintiendo con tristeza, otras descartando la narración de Juan como un delirio más. Sin embargo, nadie podía ignorar el elefante en la habitación, o más bien, en la arena: las huellas. Las fotografías y los moldes de yeso de las misteriosas pisadas se convirtieron en el centro de todas las conversaciones. Miguel, a pesar de su escepticismo arraigado, se sentía cada vez más incómodo. Él había sido quien las había documentado meticulosamente. Las huellas no eran producto de la imaginación de Juan, ni de la suya. Eran innegablemente reales, grandes, de pies descalzos, y no correspondían a ningún rastro humano o animal que él hubiera visto en sus años de servicio en la frontera. La lógica se le escurría entre los dedos como la arena del desierto. Intentó buscar explicaciones racionales. ¿Un excursionista? Imposible. No había rastro de un vehículo o de otro par de huellas en kilómetros a la redonda. ¿Un residente local? Igualmente improbable. Nadie en su sano juicio deambulaba descalzo por esa extensión, y menos aún en el estado que implicaba haber dejado esas marcas. Elena, por su parte, se aferraba a la historia de Juan, con una mezcla de asombro y una renovada esperanza. Ella había crecido escuchando las historias de santos y milagros de su abuela, pero la vida en la frontera la había endurecido, haciendo que la fe se volviera un lujo. Sin embargo, las palabras de Juan, su rostro sereno, la ausencia total de malicia o engaño en sus ojos la habían conmovido profundamente. Las huellas eran para ella una especie de confirmación. En su corazón, una semilla de fe que creía extinta comenzaba a germinar nuevamente, contra todo pronóstico. La idea de que una fuerza divina pudiera manifestarse en un lugar tan brutal y desolado para salvar a alguien tan vulnerable como Juan le daba un sentido a la incomprensible crueldad del mundo. El equipo de la patrulla fronteriza, bajo la presión de Miguel y Elena, regresó al punto exacto donde Juan fue encontrado. La esperanza era hallar algún otro indicio, algo que explicara lo inexplicable. Recorrieron el área exhaustivamente, metro a metro, con detectores de metales y binoculares de largo alcance. Buscaron cualquier tipo de anomalía en el terreno, cualquier señal de que alguien más hubiera estado allí. Pero el desierto, vasto e indiferente, no reveló más secretos. Las únicas marcas en la arena, además de las dejadas por Juan y los agentes durante el rescate, eran las enigmáticas huellas de pies descalzos que comenzaban y terminaban abruptamente, como si la persona que las dejó hubiera aparecido de la nada y luego se hubiera desvanecido en el aire. La arena, testigo silente de incontables tragedias y esperanzas rotas, guardaba celosamente su enigma. Miguel se sentía frustrado. Su mente analítica se negaba a aceptar una respuesta que desafiara cada principio que conocía. Recreó el escenario una y otra vez en su cabeza, buscando ángulos ciegos, posibles errores en su observación inicial. Pero la evidencia era contundente. No había nada más que pudiera justificar la presencia de esas marcas. El sol implacable, las largas jornadas y la naturaleza repetitiva de la búsqueda comenzaron a minar su temple. Se encontró a sí mismo mirando las huellas una y otra vez en las fotografías, buscando la falla, el trucaje, la explicación terrenal que debía existir. Pero no la encontraba. Y esa incapacidad para hallar una explicación lógica comenzaba a roer su escepticismo, sembrando una inquietud que nunca antes había experimentado. Elena, por el contrario, sentía una extraña paz. No necesitaba una explicación científica.
Para ella, la ausencia de una explicación racional era precisamente lo que reforzaba la narrativa de Juan. Veía en ello la mano de algo superior, un acto de compasión divina en un lugar desprovisto de ella. La imagen del hombre luminoso ofreciendo agua a un Juan moribundo se había grabado en su mente, convirtiéndose en un faro de esperanza en la dura realidad de la frontera. Comenzó a compartir discretamente la historia con algunos colegas de confianza, no como un chismorreo, sino como quien comparte un secreto sagrado, una revelación que había tocado su propia alma. Algunos la miraron con incredulidad, otros con curiosidad, y unos pocos, los más abiertos, con una chispa de comprensión en sus ojos. Dentro del hospital, Juan se recuperaba rápidamente. Su cuerpo, aunque aún débil, respondía bien a los cuidados. Lo más notable, sin embargo, era la transformación en su espíritu. La desesperación que había nublado sus ojos en el desierto había sido reemplazada por una serenidad profunda y una fe inquebrantable. Repetía su historia con la misma convicción, sin añadir ni quitar un solo detalle, manteniendo la coherencia de su relato. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería compartir lo que consideraba un milagro personal. Sentía que había sido elegido para presenciar algo extraordinario, algo que le otorgaba un propósito renovado. Las huellas para él no eran un misterio. Eran la evidencia física de una intervención divina. La noticia de las huellas y del testimonio de Juan comenzó a filtrarse más allá de los muros de la clínica y la estación de la patrulla fronteriza. Los rumores susurrantes se convirtieron en conversaciones abiertas en las pequeñas comunidades fronterizas. La historia en sí misma era demasiado poderosa para ser contenida. Los residentes locales, muchos de ellos con una profunda fe religiosa, comenzaron a ver a Juan no como un migrante más, sino como un testigo, un portador de una verdad. Algunos venían a visitarlo, trayéndole comida y ropa, escuchando su relato con reverencia, con la esperanza de encontrar en sus palabras un eco de la divinidad. La incredulidad inicial se transformaba lentamente en asombro, y para algunos en una renovada esperanza. La historia se había convertido en un fenómeno local, tejiendo una red de fe y misterio alrededor de la figura de Juan y las enigmáticas huellas. Miguel, que había pasado toda su vida profesional buscando la lógica y la ley en un mundo a menudo caótico, se encontró en una encrucijada existencial. Las huellas eran una bofetada a su racionalidad. La persistencia de Juan, su inquebrantable fe, era un espejo que confrontaba su propio cinismo. Empezó a cuestionarse no solo el incidente, sino su propia visión del mundo. ¿Podría ser que hubiera más en el universo de lo que su mente entrenada para la razón estaba dispuesta a aceptar? Esa inquietud inicial se transformó en una búsqueda interna, una rara introspección para un hombre de acción como él. Miraba el desierto ahora con otros ojos, buscando no solo a los que cruzaban, sino quizás las señales de algo más, algo trascendente que el viento y la arena parecían querer mantener en secreto. La frontera, que antes era solo una línea en el mapa, ahora se sentía como un velo delgado entre dos realidades. Los análisis forenses de las huellas, llevados a cabo con una meticulosidad casi obsesiva por parte de los agentes, no arrojaron ni el más mínimo rastro concluyente. El laboratorio de criminalística de la Border Patrol, acostumbrado a desentrañar los secretos más complejos que el desierto ocultaba, se encontró con un enigma sin precedentes. No coincidían con ninguna persona archivada en sus bases de datos.
lo cual no era sorprendente dada la naturaleza impredecible de la frontera. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante era la ausencia total de cualquier indicio de calzado o de manipulación de la arena que sugiriera que alguien hubiera intentado fabricar o plantar esas impresiones. Eran, simple y llanamente, huellas de pies grandes y descalzos, perfectamente formadas, como si la tierra misma se hubiera rendido ante la presión de un ser etéreo. La composición de la arena dentro de las huellas era idéntica a la de los alrededores, descartando cualquier intento de relleno o alteración. Los expertos se encogieron de hombros, perplejos, y las catalogaron como sin identificar, un eufemismo técnico para misterio irresoluble. Mientras tanto, en la enfermería, Juan, recuperado físicamente de su deshidratación y agotamiento, se mantenía inquebrantable en su testimonio. La experiencia no lo había debilitado. Al contrario, su fe se había fortalecido de una manera profunda e inquebrantable. Cada vez que le preguntaban, sus ojos brillaban con una convicción que no admitía dudas. Para él, ese encuentro no había sido el delirio de un moribundo, sino una señal divina clara, una confirmación de que no estaba solo en su arduo viaje y de que su propósito trascendía la mera búsqueda de una vida material mejor. Sentía que el mismo cielo había intervenido en su destino, otorgándole no solo una segunda oportunidad para seguir viviendo, sino también un nuevo sentido a su existencia. Su relato, inicialmente susurrado entre los colchones de la enfermería y los pasillos de la estación de la Border Patrol, comenzó a resonar entre otros migrantes que esperaban su destino y algunos miembros de la comunidad fronteriza que se acercaban a ofrecer ayuda o simplemente por curiosidad. En un lugar donde la esperanza era a menudo la moneda más valiosa, la historia de Juan se convirtió en un faro. Había algo en su serenidad, en la paz que irradiaba al contar su visión, que contagiaba una especie de asombro y para muchos una renovada fe. Algunos lo escuchaban con escepticismo, claro, pero otros, aquellos cuyas propias vidas estaban marcadas por la desesperanza y la búsqueda de milagros, encontraban en sus palabras un consuelo inesperado y un motivo para creer. Y entonces comenzaron los pequeños eventos inexplicables en la vida de Juan, los que muchos llamarían coincidencias, pero él atribuía sin vacilar a la intervención divina. El primer milagro ocurrió apenas unos días después de su alta. Un granjero local, cuya única conexión con Juan era haberle ofrecido un vaso de agua en el pueblo fronterizo, se encontraba corto de personal para la cosecha. De alguna manera inexplicable, se topó con Juan en la plaza, le ofreció un trabajo temporal y un techo durante algunas semanas. Era un trabajo honesto, bien remunerado para la región, un respiro que Juan no esperaba encontrar tan pronto y que le permitía enviar dinero a su familia, apenas unas semanas después de haber cruzado la frontera. Luego, durante una consulta de seguimiento médico, un joven médico, conmovido por la historia de Juan, le dio un número de teléfono de contacto para una organización de apoyo a migrantes, sin saber que era precisamente la organización que Juan había estado buscando sin éxito durante días. Se trataba de una pequeña red de voluntarios que no solo ofrecían asesoramiento legal, sino también apoyo emocional y espiritual, un bálsamo para el alma de aquellos que habían sufrido tanto. La persona al otro lado de la línea no solo le brindó información crucial para su proceso migratorio, sino que también le ofreció una oportunidad para aprender inglés en clases gratuitas, algo que parecía un lujo inalcanzable semanas antes. Otro día, mientras caminaba por un mercado,
Su bolso, que contenía sus pocos documentos y el dinero que había ganado, se desprendió de su hombro y cayó sin que él se diera cuenta. Unas cuadras más adelante, una desconocida lo detuvo con una sonrisa amable, entregándole el bolso intacto. Ella simplemente dijo que alguien le había dicho que lo siguiera hasta alcanzarlo. Pequeños incidentes, sí, insignificantes para algunos, pero para Juan eran eslabones de una cadena invisible, pruebas tangibles de que él estaba velando por él. Cada ocurrencia fortalecía su convicción, alimentando una gratitud profunda en su corazón. Juan comenzó a compartir estas experiencias con aquellos que lo rodeaban, no con jactancia, sino con una humildad que no hacía más que aumentar la credulidad de quienes buscaban esperanza. Él atribuía todo a la intervención divina, convencido de que su encuentro con Jesús en el desierto había sido el catalizador de una nueva vida, una vida llena de propósito y guiada por una fuerza mayor. La anécdota del granjero se extendió, la del médico también, la del bolso. Creó un eco silencioso pero persistente, una narrativa alternativa en un lugar acostumbrado a historias de desdicha, miseria y tragedia. No era un profeta, no lo pretendía, pero su testimonio puro y sincero se estaba convirtiendo, sin que él lo buscara, en un catalizador de fe para muchos, una pequeña chispa de luz en la aridez. Las huellas en la arena seguían siendo un misterio, pero para Juan eran el punto de partida de algo mucho más grande, el inicio de un camino donde la fe no era solo una creencia, sino una fuerza viva y poderosa que movía montañas y abría caminos. Y el desierto, que antes había sido un símbolo de muerte y desesperación, ahora se transformaba en su mente y en la de otros en un lugar de encuentro con lo divino, un umbral místico donde lo imposible se hacía real, donde la misericordia se manifestaba en la forma más inesperada. La noticia, como un reguero de pólvora, no tardó en incendiarse. Lo que comenzó como un murmullo entre el personal de la estación de la patrulla fronteriza de Yuma, un chismorreo asombrado sobre las huellas inexplicables y el testimonio de un migrante, pronto trascendió los muros de la base. Un enfermero, fascinado por la historia de Juan y quizás con una pizca de afán de notoriedad, la compartió con un primo que trabajaba en un pequeño periódico local. De ahí, el salto a las redes sociales fue inevitable. Una foto borrosa de las huellas, tomada clandestinamente del informe policial, comenzó a circular, acompañada de la conmovedora historia de Juan. El titular, sensacionalista y cargado de misterio, rezaba: Patrulla fronteriza encuentra huellas milagrosas junto a migrante desmayado que afirma haber visto a Jesús. La frase se propagó como la pólvora digital. En cuestión de días, la historia de Juan no era solo un incidente aislado en la frontera, era un fenómeno viral. Los medios de comunicación locales, viendo el potencial de audiencia, la recogieron con avidez. Entrevistas telefónicas con el enfermero, con rumores de lo que había dicho la patrulla fronteriza y con líderes religiosos de la comunidad local, se convirtieron en el pan de cada día. Los principales canales de noticias en español y luego algunos segmentos en inglés empezaron a dedicarle programas especiales al milagro del desierto. La Internet explotó con comentarios. Foros de teología debatían la posibilidad de una manifestación divina moderna. Grupos de migrantes compartían sus propias experiencias de encuentros inexplicables, y millones de escépticos se burlaban abiertamente, atribuyendo todo a la superstición, la deshidratación y la desesperada búsqueda de atención. El nombre de Juan, que en un principio había sido mantenido en secreto para proteger su privacidad,
pronto se filtró, convirtiéndolo en una figura central de un debate que trascendía las fronteras y las creencias. Para Miguel Isoz, Elena, la situación era insostenible. La oficina de la patrulla fronteriza se convirtió en un hervidero de periodistas, cámaras y llamadas incesantes de la prensa. Sus superiores, que al principio habían descartado el incidente como un asunto menor, ahora estaban bajo una presión inmensa. La existencia de esas huellas, que se habían documentado oficialmente y que no tenían una explicación lógica, se había transformado en un dolor de cabeza gigantesco. El director de la estación los convocó a su oficina, un hombre corpulento con el ceño fruncido y una mirada de intensa frustración. «Agente Rodríguez, agente Castillo», tronó, golpeando el escritorio con el puño. «Necesito una explicación racional. Ahora mismo. Esto no es un circo religioso, es la patrulla fronteriza. Tenemos una imagen que mantener. Esas huellas, ¿qué demonios eran? ¿Un engaño? ¿Una broma de mal gusto? Necesito una narrativa oficial que calme a los medios y nos quite de este lodo de supersticiones». Miguel, siempre el pragmático, intentó ofrecer una hipótesis sobre algún bromista, pero la voz se le quebró. Sabía que no había rastro de una tercera persona, y las huellas eran simplemente demasiado perfectas, demasiado anómalas. Elena, por su parte, se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en el informe forense de las huellas que yacía sobre el escritorio. El documento concluía, con irritante neutralidad, que no se encontraron elementos que permitan identificar el origen o la identidad del individuo que las produjo, ni se detectaron señales de manipulación o falsificación. Una no conclusión que solo alimentaba el fuego de la especulación. La presión sobre ellos era asfixiante, una mezcla de exasperación por parte de sus superiores y la persistente curiosidad de los medios, que veían en este incidente una historia con un atractivo universal. La comunidad local, ya de por sí compleja y dividida por las tensiones migratorias, se fracturó aún más. Por un lado estaban aquellos, muchos de ellos, migrantes o con raíces profundas en la fe, que abrazaron la historia de Juan con una devoción fervorosa. Para ellos era una señal, una bendición, una confirmación de que incluso en los rincones más desolados y peligrosos del mundo, la esperanza y lo divino podían manifestarse. Líderes religiosos de iglesias pequeñas y centros comunitarios defendían la historia de Juan desde sus púlpitos, interpretándola como un recordatorio de compasión y un llamado a la humanidad. Se organizaron vigilias y oraciones en honor a Juan. Algunos incluso peregrinaron al punto exacto donde se dijo que había sido encontrado, esperando ver alguna señal, alguna confirmación. Pero por otro lado, estaba el sector escéptico, que incluía a muchos residentes de la zona, dueños de negocios e incluso algunos académicos. Ellos condenaban la historia de Juan como una superstición peligrosa, un delirio masivo que desviaba la atención de los problemas reales de la frontera, la pobreza, la violencia de los cárteles, la falta de recursos y la política migratoria. Argumentaban que Juan era un mero oportunista o una víctima de su propia psique, que había confundido la deshidratación y el agotamiento con una visión divina. Maestros de escuela hablaban de cómo la historia estaba afectando la educación de los niños, que ahora creían en milagros en lugar de ciencia. La patrulla fronteriza era criticada por no haber resuelto el misterio de las huellas, lo que, según los escépticos, solo demostraba su incompetencia.
La brecha se hizo cada vez más profunda, transformando un incidente fronterizo en una parábola moderna de fe contra razón. Juan, aún recuperándose, se convirtió en el epicentro de esta tormenta, una figura involuntaria en un debate que él nunca había buscado. Solo había caminado, deshidratado, y encontrado lo que creía era una mano amiga en su momento más oscuro. Pero su testimonio y esas huellas en la arena habían desatado una fuerza que ni él, ni la patrulla fronteriza, ni nadie en la pequeña comunidad fronteriza de Yuma habían anticipado. El desierto, que antes había sido solo un vasto telón de fondo para dramas personales, se había convertido ahora en el escenario de una disputa colectiva sobre la verdad y la creencia. Un lugar donde lo invisible parecía haber dejado una marca muy tangible, desafiando a todos a mirar más allá de lo obvio. Juan, abrumado por el peso de la atención que su historia había generado y la polarización que causaba, sintió que ya no podía permanecer en silencio. No buscaba fama ni validación, sino la oportunidad de compartir la verdad de su experiencia, no como un intento de convencer a nadie, sino como un testimonio puro de su fe. Decidió que era momento de hablar, de abrir su corazón en un evento público, organizado con la ayuda de algunas iglesias locales que creían firmemente en su relato. El aire de la pequeña plaza del pueblo, bajo el sol poniente, estaba cargado de una mezcla de expectación y escepticismo, mientras Juan subía al improvisado estrado. Su voz, al principio vacilante, se fue fortaleciendo con cada palabra, impregnada de una sinceridad que pocos pudieron ignorar. Contó su viaje desde Honduras, las penurias del camino, la desesperación creciente bajo el sol implacable del desierto. Describió el momento en que sus fuerzas lo abandonaron, la oscuridad que lo envolvió. Y luego habló de la luz. No con la elocuencia de un orador, sino con la humildad y la emoción de alguien que había tocado lo inefable. Sentí una paz que nunca antes había conocido, dijo con los ojos vidriosos. Una calma que no tenía sentido en medio de la nada, en el fin de mi vida. Los detalles que compartió eran los mismos que había contado a los agentes y a los médicos. El hombre de túnica sencilla, las sandalias, la barba pulcra, la mirada de compasión infinita. Pero esta vez, las palabras de Juan resonaban con una profundidad nueva, nacida de la convicción inquebrantable de su alma. Describió cómo la figura le había ofrecido agua, fresca y revitalizante, enjarrosando sus labios secos, y cómo las palabras de aliento «No temas, hijo, estoy contigo», habían disipado todo el miedo de su corazón antes de caer en una inconsciencia bendita. No pidió que le creyeran, solo pidió ser escuchado. Su relato era un canto a la esperanza, un recordatorio de que la ayuda puede llegar de los lugares más inesperados y de las formas más misteriosas. La paz que había experimentado, dijo, no era solo un recuerdo. Era una parte intrínseca de su ser ahora, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante, a vivir con propósito. La emoción de su testimonio flotaba en el aire, tocando los corazones de muchos en la multitud, incluso los de algunos escépticos que, aunque no creyeran en una intervención divina, no podían negar la profunda convicción del joven migrante. Miguel, el agente de la patrulla fronteriza, estaba presente al fondo de la multitud, parado con los brazos cruzados, una expresión pétrea en su rostro que ocultaba una creciente turbación interna. Había venido por deber, por curiosidad profesional, esperando escuchar más de lo mismo, quizás algún detalle nuevo que pudiera racionalizar el enigma de las huellas. Pero la voz de Juan, su sinceridad cruda, estaba perforando su armadura de escepticismo.
Elena, a su lado, tenía los ojos fijos en Juan, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Su intuición se sentía validada. Su fe, aunque personal, resonaba con la experiencia que Juan narraba. Justo cuando Juan terminaba de hablar, y los aplausos mezclados con un silencio reverente llenaban el espacio, ocurrió algo extraordinario. Una figura pequeña y arrugada, una anciana indígena con cabellos blancos trenzados y un rostro surcado por el tiempo, se abrió paso entre la multitud con sorprendente determinación. Llevaba un rebozo que la cubría modestamente, y sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, se posaron en Juan. La anciana subió al estrado con pasos lentos pero firmes. Su voz, suave y temblorosa al principio, pero cargada de una emotividad que silenció por completo a la gente, comenzó a hablar en un dialecto que pocos entendieron, pero luego cambió a un español pausado y claro. Hace muchos años empezó con lágrimas en los ojos que reflejaban recuerdos lejanos. Mi abuelo, en ese mismo desierto, también fue encontrado al borde de la muerte por un hombre misterioso. La multitud contuvo la respiración. Miguel sintió un escalofrío. La anciana continuó, su voz resonando con una autoridad inesperada. Mi abuelo era un arriero, cruzaba el desierto con su ganado. Una tormenta de arena lo desorientó. Y días después lo encontraron medio muerto por la sed, delirando. Cuando despertó, contó una historia similar a la tuya, joven, dijo, dirigiéndose directamente a Juan, cuyas lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Un hombre le ofreció agua y palabras de consuelo. Mi abuelo dijo que el hombre tenía una túnica clara y que sus ojos irradiaban amor y paz, añadió la anciana. Y lo más asombroso de todo, y aquí su voz se elevó ligeramente, dijo que el hombre dejó unas huellas grandes, de pies descalzos, que nadie más pudo explicar. Huellas que permanecieron en la arena más tiempo de lo debido, como si el viento no pudiera borrarlas. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Juan sintió una ola de confirmación que le llenó el alma. No estaba solo. No era un delirio. Esa anciana, con su relato ancestral, estaba validando su milagro. Las palabras de la anciana sirvieron como un puente entre el pasado y el presente, entre la leyenda y la realidad, añadiendo una capa de misticismo y atemporalidad a la experiencia de Juan. Era como si el desierto mismo guardara estos secretos, revelándolos solo a aquellos que estaban dispuestos a ver con el corazón. Para Miguel, el efecto fue profundo. Su mente analítica, racional, se tambaleaba. Las huellas eran reales, los testimonios eran consistentes, el tiempo había demostrado que no eran un engaño. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada, demasiado conmovedora para ser descartada como mera casualidad. Una semilla de fe, pequeña pero poderosa, comenzó a germinar en la tierra árida de su escepticismo. Ya no era solo la historia delirante de un migrante deshidratado. Era un patrón, un eco a través del tiempo, una manifestación recurrente de algo inexplicable, algo sagrado. Elena, a su lado, asintió lentamente, sus ojos llenos de una comprensión tranquila. La revelación de la anciana no solo validaba a Juan, sino que también confirmaba esa voz interior que ella había escuchado desde el principio, esa intuición de que había algo más allá de lo observable, algo divino. El ambiente en la plaza, que había estado tenso, se transformó en uno de asombro colectivo y una especie de reverencia taciturna. La noche caía, pero una nueva luz parecía haber amanecido sobre el corazón de muchos,
una luz que prometía trascender las fronteras físicas e invisibles que los separaban. Las huellas inexplicables, a pesar de los innumerables esfuerzos y análisis forenses, nunca tuvieron una explicación científica coherente. Se mantuvieron como un enigma persistente, un recordatorio silencioso de algo que trascendía la lógica y la razón. Para muchos, aquellas marcas en la arena se transformaron en un poderoso símbolo, un faro de esperanza en medio de la desolación, una chispa de fe en un mundo a menudo cínico. Para Juan, el migrante hondureño, no representaban un misterio a resolver, sino una confirmación inquebrantable de su experiencia, la prueba tangible de la intervención divina que había alterado su destino. Él comprendió que la verdadera riqueza no residía en las monedas o en las posesiones materiales, sino en el propósito encontrado, en la conexión con algo más grande que uno mismo. No buscó el oro de América, sino la paz que había sentido en aquel encuentro sobrenatural. Inspirado por el amor incondicional que había percibido en la figura luminosa, Juan dedicó su vida a ayudar a otros migrantes. Se unió a una pequeña organización de base que operaba discretamente a lo largo de la frontera, ofreciendo agua, comida y un oído atento a aquellos que, como él, arriesgaban todo en busca de una vida mejor. Sus palabras, impregnadas de una fe sencilla pero poderosa, resonaban con quienes habían conocido el miedo y la desesperación. Contaba su historia no como un espectáculo, sino como un testimonio humilde, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la esperanza pueden aparecer de las formas más inesperadas. Se convirtió en un puente, un faro humano para aquellos que aún estaban perdidos en el desierto, compartiendo no solo recursos físicos, sino también la luz de su fe inquebrantable. La transformación de Miguel, el agente de la patrulla fronteriza, fue lenta pero profunda. El escepticismo arraigado que lo había definido durante años comenzó a erosionarse, no por una prueba irrefutable, sino por la persistencia de la fe de Juan y la innegable sensación de algo extraordinario que rodeaba toda la historia. Observó cómo Juan, a pesar de las adversidades, mantenía una serenidad y un propósito que él, con toda su autoridad y sueldo estable, no poseía. La imagen de las huellas, imborrables en su mente, la voz de la anciana indígena, las palabras llenas de paz de Juan, todo se acumuló hasta que el muro que había construido alrededor de su corazón se agrietó. Un día, sin previo aviso, Miguel presentó su renuncia a la patrulla fronteriza. Fue una decisión que sorprendió a todos, especialmente a sus compañeros. Poco después, se unió a una organización no gubernamental que brindaba asistencia humanitaria a lo largo de la frontera. Su perspectiva había cambiado radicalmente. Ahora veía a los migrantes no como ilegales o amenazas, sino como seres humanos en busca de dignidad, tal como había visto a Juan. Su experiencia en la patrulla fronteriza, aunque teñida históricamente de rigidez, le proporcionó una visión única y valiosa para navegar las complejidades de la frontera desde una perspectiva humanitaria. Se dedicó a facilitar los procesos, a mitigar el sufrimiento, a ser el rostro de la compasión que una vez fue incapaz de mostrar. Elena, por su parte, se sintió confirmada en su intuición desde el principio. La historia de Juan no fue para ella un cuento, sino una verdad que resonaba con lo más profundo de su espíritu. Decidió documentar meticulosamente cada detalle, cada testimonio, cada análisis inconcluso de las huellas. Entrevistó a Juan innumerables veces, capturando la esencia de su fe.
Habló con la anciana indígena, registrando su historia ancestral que se fusionaba tan misteriosamente con el presente. Hizo acopio de todos los informes de la patrulla fronteriza, de las fotografías y los moldes de las huellas. Su objetivo no era probar la existencia de un milagro, sino preservar una narrativa que creía fundamental. Quería que la historia de Juan se contara, esperando que inspirara a otros a mirar más allá de las barreras físicas y ideológicas, a ver con compasión a aquellos que cruzan fronteras y a reconocer que la fe, en sus múltiples manifestaciones, puede surgir en los lugares más inesperados y desolados. Su trabajo se convirtió en un faro, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de lo divino para intervenir cuando menos se espera. Creó un archivo, un legado, no solo de un evento inusual, sino de la transformación de vidas a través de la esperanza y la creencia. Así, la historia de las huellas inexplicables que una patrulla encontró junto a un migrante desmayado en el implacable desierto, y la convicción de Juan de haber visto a Jesús trascendió el mero incidente para convertirse en una leyenda, un relato susurrado en los campamentos de migrantes y discutido en mesas de café, que recordaba a todos que lo extraordinario a veces se esconde en lo ordinario, y que la fe puede manifestarse de las maneras más sorprendentes, transformando corazones y vidas enteras. El desierto, que una vez fue un lugar de muerte y desesperación, se convirtió en un símbolo de la posibilidad, de un encuentro sagrado que dejó una huella imborrable, no solo en la arena, sino en el alma de aquellos que se atrevieron a creer. Si esta historia te conmovió, déjanos un me gusta y un comentario. ¿Tú qué piensas de lo que le sucedió a Juan? ¿Crees que fue un milagro, un delirio o algo más? Y no olvides suscribirte y activar la campanita para la próxima historia que publicaremos, donde exploraremos los misterios de una cueva ancestral oculta en las profundidades de la selva maya, un lugar donde los antiguos dioses aún parecen susurrar sus secretos a quienes se atreven a escuchar. Te esperamos.